versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora también pido a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los hermanos ya se pueden sentar. Antes de empezar, me gustaría preguntar a los niños si sabemos cuál es el tema de nuestro culto. ¿Me podéis decir, niños, cuál es el tema? Llamadas a obedecer. A ver, más alto. Habéis comido hoy, ¿no? 1, 2, 3. Llamadas a obedecer. ¿Y cuántos de aquí obedecemos a nuestros padres? Que levanten la mano así. ¿Están dudando? ¿Cuántos obedecemos a nuestros profesores? Todos, ¿no? ¿Y al pastor cuántos obedecemos? La iglesia, ¿cuántos obedecemos a nuestros superiores? A los que nos mandan. Nadie. Nadie. ¿Y cuántos de aquí obedecen a la palabra de Dios? Amén. Amén. Sabemos, muchos de nosotros, Espera, voy a empezar otra vez. Espera, voy a ponerme aquí, en el centro. Otra vez empiezo. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a la palabra de Dios? Amén. Una vez más fuerte, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a la palabra de Dios? Amén. Es importante obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si queremos alcanzar promesas, que si queremos alcanzar estos sueños que el Señor nos ha dado, queremos que se cumplan, tenemos que ser unas personas obedientes. Tenemos que obedecer a su palabra. La obediencia, ser un buen obedecedor de la palabra es así. Ser obediente separa a los hacedores de los soñadores. Ser obediente separa a los hacedores de los que solamente se sientan y escuchan la palabra del Señor. Y todos aquí obedecemos la palabra del Señor. Todos aquí al menos intentamos que cada día nosotros seamos cumplidores de la palabra. Si quieres ser un buen hacedor, si quieres ser un buen cumplidor de la palabra del Señor, necesitas ser una persona obediente. Necesitas ser una persona que cumple los mandamientos que el Señor nos dice en su palabra. Un acto de obediencia vale más que 1000 sermones. La obediencia es la clave para alcanzar las promesas y las palabras de Dios. Yo hace un par de días como el domingo pasado, mientras hacía mis deberes para el instituto, me había llamado mi madre y en esa que me estaba llamando la conversación acabó regañándome, pero mientras me regañaba, ya concluyendo el regaño, me daba un consejo. Y ese consejo iba en contra de lo que yo sentí en mi corazón. Yo decía, pero lo que me está diciendo no es lo que yo siento para hacer. Pero recordé en el momento que la palabra del Señor en 1 Samuel 15:22 dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Me di cuenta, Dios me hizo ver que lo que estaba diciendo mi madre era lo que yo tenía que obedecer. Que lo que yo sentía era algo banal, era algo de la carne. Porque yo quería algo y mi madre me decía lo correcto, pero yo no supe entender ese correcto que era. Y para llegar hasta tener este tema del culto,
había dos temas que tenía en mi cabeza. Uno ya me olvidé cuál era, pero el otro sí que sé que era llamados a obedecer. Los dos temas los tenía guardados en el móvil. Entonces yo, cuando mi madre me había llamado, yo me quedé aturdida porque estaba pensando, ¿qué debo hacer? ¿Obedecerla o seguir lo que dice mi corazón? Obedecer, seguir mi corazón. Estaba así. Y abrí el móvil, dije, mejor me va a concentrar en otra cosa, que no estoy para los estudios ahora. Y dije, Señor, háblame, que quiero saber, saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Abrí el teléfono y lo primero que vi, obediencia. Obediencia. Y eso me hizo ver que Dios quiere que yo obedezca a la voz de mi madre. Que yo obedezca a lo que diga mi madre, porque también dice la palabra del Señor que tenemos que honrar a nuestros padres. Y honrar es obedecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y también a su vez me dijo, esto es lo que vas a predicar. Vas a predicar sobre la obediencia, porque sé que hay muchos aquí en la iglesia que intentan obedecer al Señor. Tienen esas ganas de obedecer, pero a veces el enemigo viene con oposición, viene con resistencia, barreras. Y para ilustrar más o menos qué significa obedecer a Dios, me gustaría leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 17 en adelante. Hechos, capítulo 5. Versículo 17 en adelante. Así dice. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hasta aquí, hermanos. Muchos de los hermanos sabemos que las últimas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos era predicar la palabra, traer buenas nuevas y hacer nuevos discípulos. Repito, las últimas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos era predicar la palabra, traer buenas nuevas y hacer discípulos. Y aquí vemos en este pasaje que Pedro y Juan estaban obedeciendo a la orden que el Señor les mandó. Estaban obedeciendo al mandato de predicar la palabra y hacer nuevos discípulos y también traer buenas nuevas. Pero los sacerdotes junto con los saduceos se levantaron por envidia. Eso es lo que hace el enemigo. Intenta frenar la obra que el Señor ha planeado en nuestras vidas. Intenta frenar cuando nosotros nos dedicamos a obedecer la palabra del Señor. El enemigo siempre viene con oposición. Siempre viene intentando trabar la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y vemos aquí que ellos echaron a la cárcel pública a Pedro y a Juan. Y quiero dar algunos ejemplos de obediencia, algunos ejemplos del Viejo Testamento y algunos también del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento quiero dar el ejemplo de Naamán. ¿Quién de los hermanos conoce quién fue Naamán? ¿Amén? Naamán fue un hombre poderoso, un hombre muy rico, respetado del ejército de Siria, pero tenía una enfermedad. Naamán era leproso. Suerte de Naamán que tenía una sierva de Israel que trajo cautiva y que esta sierva le dijo que su profeta Eliseo le podía curar. Naamán fue a casa de Eliseo en busca de una cura
Y Eliseo le dijo, ve al río, báñate en el río y de ahí puedes estar curado. Naamán en su prepotencia dijo, ¿cómo me voy a bañar en el río de Israel, en el río Jordán? Si aquí en Siria hay mejores ríos, hay ríos más bonitos. Naamán no quiso oír la palabra de Dios, no quiso obedecer las órdenes del profeta. Y Naamán, en su acto de rebeldía, pues se quedó así sin ir al río por falta de no querer. Amén, iglesia. Y aquí en la palabra nos dice que Naamán se fue enfermando cada día más. Y ahí él vio que sí, de hecho, va a obedecer la palabra de Dios, porque él vio que si aquí no obedezco, me voy. Y Naamán fue hasta el río Jordán. ¿Cuántas veces se sumergió Naamán? 7 veces se sumergió Naamán. Y en la 7ª vez, Naamán bajó, subió, y las llagas que cubrían su cuerpo fueron quitadas, fueron sanadas, y su piel, la palabra dice que se tornó como la piel de un niño. Amén. Amén. Cuando uno estudia la palabra de Dios, nos damos cuenta que todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar por una prueba de obediencia. La obediencia no siempre es el camino fácil, pero sí el camino seguro. Obedecer a Dios es lo mejor. Si no obedecemos a Dios, nos estamos exponiendo a que el enemigo tome cuenta de nuestras vidas, a que el enemigo haga de nosotros lo que queramos. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. Obedecer a Dios es seguir la corriente. Obedecer a Dios es romper principios. Obedecer a Dios es privarse del mundo. Abstenerse de las cosas engañosas que están en el mundo. Una prueba constante que debemos dar es obedecer a Dios. Muchos de nosotros, a veces cuando nos pasa, nos decimos, basta ya de estar jugando con la palabra de Dios, ahora me voy a concentrar, me voy a dedicar más tiempo a la palabra. Decimos, por ejemplo, ahora voy a estar leyendo, como no leía la Biblia, voy a estar leyendo cada día un capítulo de la Biblia. Pero no sé si a los hermanos les pasó, porque a mí sí. Cuando digo eso, a veces digo, así por la noche siempre leo, digo, bueno, hoy no leo, mañana leeré 2 capítulos, el doble, mejor. Pero pasa mañana, digo, bueno, un capítulo solo. Y así sucesivamente. Me voy privando de leer la palabra de Dios para saciar la carne, porque tengo sueño, porque ahora, bueno, la cama está tan bonita que necesito que echarme un poco, ¿no? Y muchos de nosotros creo que somos así. Puede que pase algo, o así estamos ayunando, y justo nos olvidamos de que estamos ayunando y vamos, comemos. Decimos, bueno, mañana ya empiezo. Mañana sí que me pongo. Y llega mañana, y nunca llega ese mañana. Y con eso quiero intentar decir que siempre que intentamos caminar en obediencia, siempre que intentamos buscar el camino para llegar a la presencia de Dios, el enemigo viene con oposición. El enemigo viene con trabas, con barreras, para que nosotros no lleguemos a estar en dirección con el Señor. Porque el enemigo sabe que si llegamos a una comunión con el Señor, nada nos va a detener. Vamos a estar en perfecta comunión. Por eso, leer la palabra, andar en los caminos, cumplir los mandamientos del Señor, es un deber que todo el cristiano debe intentar hacer. Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque tengamos
nuestros fallos, somos humanos, fallamos. Pero debemos orar, debemos buscar de corazón, no solo de palabras. Ahora me voy al Nuevo Testamento con otro ejemplo. Lo mismo, lepra, pero ya no es uno, son 10. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos venían al Señor esperando que el Señor los curara, les impusiera las manos y dijera, estás sano. Pero en vez de eso, el Señor les dijo, id al templo y presentaos frente al sumo sacerdote. Dios le dio una obediencia que ellos debían cumplir, y si no cumpliesen ese mandato del Señor, pues la obra no se iba a hacer en sus vidas. La parte buena es que ellos obedecieron, fueron. Y lo que ellos esperaban que el Señor les hiciera, el Señor lo estaba haciendo en el camino, con la ayuda de la obediencia. Con ellos obedeciendo la palabra del Señor, mientras se iban caminando hasta el templo, el Señor les estaba curando. Mientras se acercaban al templo, el Señor les estaba lavando, le estaba limpiando de esa lepra. Y aquí vemos, me estoy quedando sin saliva. Perdón, hermano, pero es que no sé qué me pasa, me quedo sin, ya saben. A ver. ¿Dónde estaba? Estaba con los 10 leprosos, ¿no? Lo que estaba diciendo que los 10 leprosos, mientras obedecían la voz de Dios, el Señor los iba curando, el Señor los iba sanando. Y a veces nosotros, la semana pasada vino la misionera Andresa, ¿no? Andresa. Y la misionera Andresa, alguno de nosotros nos estaba diciendo lo que Dios quería, para que lo que nosotros sentíamos, lo que Dios le ponía en la boca y nos decía. Y yo vengo a decir que lo que dijo la misionera, si nosotros no lo ponemos en práctica, si nosotros no escuchamos esa palabra y no obedecemos a la voz de lo que el Señor dijo, nada cambiará en nuestras vidas. El Señor puede hablar a través de personas para intentar alertarnos de algo, pero si nosotros no escuchamos esa palabra, nada cambia, nada sucede. Debemos dar oídos y también buscar confirmación del Señor de las cosas que personas vienen a decirnos acerca de nosotros. Otro ejemplo que yo quería dar se encuentra está en el Viejo Testamento, era Moisés. Cuando Dios liberó al pueblo Israel, al pueblo israelita de las manos de los egipcios, ellos iban caminando hacia la tierra prometida, pero por detrás venían los egipcios. Ellos tenían desierto por la derecha, desierto por la izquierda y mar delante. Ellos no tenían dónde huir. Los egipcios venían con caballos y carros, ellos iban a pie. Tenían desierto a la derecha, desierto a la izquierda y un mar enfrente de ellos. Moisés, viendo la situación, oró a Dios. Oró a Dios y pidió que Dios les librara de esa situación. Y en el momento que Moisés ora a Dios, Dios le dice que levante su vara delante del mar y el mar se abrió. Moisés obedeció a la voz de Dios. ¿Qué pasaría si Moisés no hubiese levantado la vara y que el mar se abriera? Pues que los egipcios, todo el mundo ya lo sabe, que los egipcios iban a coger a ellos y les iban a mandar otra vez, ¿no?, a Egipto. Pero Moisés obedeció a la voz de Dios. Tenemos que ser
oyentes de la palabra de Dios. Tenemos que tener oídos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Si tenemos nuestros oídos tapados con cosas que pasan en el mundo, que estamos más preocupados con lo de fuera que con lo de dentro, no podremos escuchar la voz del Señor. Vamos a estar estancados en un mismo sitio sin poder movernos, ¿no? Vamos a estar estancados sin poder avanzar en la comunión con el Señor. Y esta es más o menos la palabra que yo quería traer a los hermanos, que es que con obediencia avanzaremos en el camino del Señor. La palabra del Señor dice en Primera de Samuel 15:22, mejor obedecer antes que sacrificar. Es mejor escuchar la palabra de Dios antes que sacrificarse en ayunar 15 días, 20 días y después, ¿para qué eso? Si después a la palabra de Dios tú no vas a escuchar. ¿Para qué adorar al Señor si después voy a hacer lo que me da la gana? ¿Para qué sacrificarse? Por ejemplo, en mi caso, ¿para qué sacrificarse? Levantar temprano, venir a la iglesia, cantar, orar. Si después no voy a escuchar la palabra del Señor, si después a la palabra del Señor ni la doy oídos. ¿Para qué? No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. La palabra del Señor está para que la obedezcamos. Y si obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos recompensará. Y si obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos guardará bajo su nube de bendición. Yo quería dejar esta palabra para los hermanos. Meditemos en la obediencia al Señor. Meditemos y hagamos. No solo oír, no solo cantar, no solo orar, no solo ayunar. Obedecer. Mejor es obedecer antes que sacrificar. Y yo agradezco la oportunidad. Amén.